Bienvenidos a su clase de teología. Estamos en el seminario sobre la Torá. En esta clase vamos a estudiar el capítulo número 2 de Génesis, donde vamos a descubrir cuál es el propósito con el cual Dios crea al hombre. En el capítulo 1 vimos muchos elementos. En la última clase hablamos acerca de la imagen de Dios en el hombre. Y ahora vamos a hablar acerca de cuál fue el propósito con el cual Dios creó al hombre, basados en el capítulo 2 de Génesis. Así que quiero que me acompañen en este estudio y en esta visión acerca de la palabra del Señor, ¿no? El capítulo 2 es un capítulo microscópico, ¿no? Mientras el capítulo 1 nos da rasgos generales de la creación, el capítulo 2 ya nos da detalles más específicos, ¿no? Y ya la historia no se centra en las cosas generales, sino en particulares, y especialmente en la creación del hombre. Y por eso encontramos aquí algo que es fundamental, ¿no? Y es encontrar, bueno, ¿por qué Dios nos creó? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearnos, ¿no? Hay muchas personas que van a la deriva porque no han entendido su propósito. Es como cuando uno toma un aparato que no conoce, ¿no? La pregunta que uno tiene es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿O esto para qué es? Yo creo que ahí es donde el hombre se ha perdido un poquito, ¿no? Porque cuando uno toma en cuenta el propósito con el cual Dios lo creó, va a estar ahí en ese sinsentido de la vida, va a estar perdido, va a estar como buscando una ubicación, sintiéndose vacío, sin sentido en la vida. Y por eso es Dios el que nos da un propósito. Ahora, ¿cómo arranca en el capítulo 2, el verso 7, ¿no? En el verso 7 dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que tenemos que aprender acerca del propósito de Dios es que el hombre tiene un propósito espiritual. ¿Qué significa ese propósito espiritual? Que Dios es el creador, que la existencia del hombre dependió de un propósito de Dios. Dios fue el que lo creó por primera vez, Él fue el que lo diseñó, fue el que lo pensó. Es más, a diferencia del resto de la creación, en el capítulo 1, las frases eran más, y dijo Dios, hágase la luz, ¿no? O hágase esto o aquello. Sin embargo, cuando Dios va a ser el hombre, Él no declara una orden, hágase por sí solo, sino que Dios mismo lo forma del polvo de la tierra, ¿no? Y aquí vemos ese cariño especial de Dios, ese involucramiento de Dios de hacerlo, no solamente que las cosas sucedan porque sí, sino que ese Dios que está con un propósito específico sobre él. Entonces, en primer lugar, necesitamos aprender que el hombre tiene un propósito espiritual. ¿Qué significa eso? Que fuimos creados por el Señor, fuimos creados por Dios, y no solamente fuimos creados por Dios, sino que nuestra existencia depende de Él. Fue porque Él lo diseñó, si no, no existiríamos. Entonces fuimos creados por Él y para Él, ¿no? Y qué bueno entender eso, ¿no? Porque cuando entiendo que yo fui creado para Dios, encuentro en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, el propósito o el sentido de la vida, ¿no? Hay muchas personas que creen que el ser humano fue hecho para hacer dinero, y una vez que consiguen mucho dinero se sienten vacíos, ¿no? Los psicólogos llaman a eso vacío existencial, pero no es otra cosa que el vacío de Dios. ¿Por qué? Como fuimos creados para tener esa comunión con Dios, para vivir esa imagen de Dios, esa relación con Dios, por eso nos hizo personas, nos hizo a su imagen para tener comunión con nosotros, pues al estar lejos de Dios, como que uno siente que hay algo que no lo lleno, que le hace falta, ¿no? Entonces, por eso no solamente fuimos creados para tener la comunión con Dios, sino que Dios, además de crearlo, además de darle forma, dice la palabra del Señor en el versículo número 8, que Jehová Dios, además de crearlo, planta un huerto en Edén al oriente. Mira que Dios hace los animales, pero no se toma la molestia ni de formarlos, ni de darles ese hábitat tan especial, ¿no? Dice, no solamente planta un huerto, sino que también hace nacer árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, es un Dios que le provee todo, ¿no? Le provee el ambiente perfecto, le provee los recursos que él necesita para sobrevivir. Es un Dios que está preocupado porque el hombre tenga lo necesario, tenga los recursos para que vivan. Entonces, por eso, en esa relación del hombre con Dios, Dios no solamente es su creador, sino también es su benefactor. La existencia depende de Dios, de Dios, no solamente para el nacer, para ese principio, sino que de continuo dependemos de esa provisión de Dios o esa bendición de Dios. Ahora, Dios no solamente le da esos árboles deliciosos y buenos para comer y el ambiente perfecto para vivir, sino que además de eso, dice el verso 10,
que el Señor le provee unos ríos, dice, salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos, ¿no? El uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra desde Ávila, donde hay oro. Y aquí es muy interesante, ¿no? Cómo el capítulo 2 nos habla de un Dios que también le da no solamente elementos para vivir, como es la comida, como es el lugar donde vive, el hábitat, sino que también le da otros detalles lindos, ¿no? Como es el oro, y no solamente oro, sino piedras preciosas, bedelio y onice. Y aquí vemos ese Dios que se preocupa en todo el bienestar integral, no solo en que Él tenga comida y sobreviva, sino que también tenga oro, piedras preciosas, tenga un lugar amplio donde desarrollar su vida, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso ese Dios que da todo lo que el hombre necesita, ¿no? Ambiente perfecto, riquezas, bueno, toda la provisión que Él llega a necesitar. Ahora, no solamente eso, no solamente le da ambiente perfecto, sino que Dios también además le da una función. Dice la palabra del Señor, el verso 15, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso al huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios también le da una función, le delega una tarea, le delega toda una responsabilidad, ¿no? Y aquí es también muy interesante porque el Señor le está diciendo, tú eres una persona capaz, te voy a dar esta tarea, esta responsabilidad. Ese Dios que cree en el hombre le dice, mire, tú eres capaz de hacer esto, te encargo esta tarea de hacer esto, y no solamente de labrar, de cuidar, sino más adelante ponerle nombre a los animales, ¿no? Entonces en el capítulo número 1 vemos cómo Dios le pone nombre a las cosas, ¿no? Dice la Biblia en capítulo 1 que llamó Dios a la luz día y al otro llamó noche, o sea, el Dios que llama, ¿no? Y llamó Dios a la parte seco, llamó tierra, ¿no? Y a la otra reunión de agua llamó mares. O sea, Dios pone nombre en el capítulo 1, pero aquí en el capítulo 2 Dios ahora le da esa responsabilidad, le da, lo reviste su autoridad, le dice, ahora tú también le vas a poner nombre, ¿no? En ese sentido tan hermoso de Dios. Ahora, no solamente Dios le delega una función, sino que también le da una orden, ¿no? Mire lo que dice el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dice, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Y es que no solamente es una relación de benefactor, ¿no? Sino la relación con Dios también es una relación moral, en la cual exige obediencia, en la cual Dios le exige unos compromisos de vida, en los cuales Dios le exige unas normas de comportamiento, ¿no? Entonces, es una relación perfecta, es una relación completa, es una comunión perfecta del hombre con Dios, donde Dios le provee, pero también es un Dios que le exige por así decirlo, un comportamiento moral de obediencia adecuado con todo lo que está recibiendo. Ahora, cuando uno piensa en esta primera razón espiritual, debemos reconocer que es muy claro cuando entendemos que el hombre fue creado para adorar a Dios, fue creado para estar en esa intimidad con Dios, ¿no? Por eso el Señor dice en Isaías, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Hay una razón de ser y esa razón de adorarle a Dios, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de adorar a Dios, no es porque Dios necesite adoración. Dios tiene ángeles que le adoran las 24 horas del día. No es que el Señor se le dañó el iPhone o el iPad y entonces necesita música para escuchar. No, realmente cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, pero no es necesario para Dios, es necesario para nosotros, porque como fuimos creados para adorar, cuando no adoramos a Dios, cambiamos a Dios por otras cosas y entonces terminamos adorando otras cosas. Entonces el que no adora a Dios no quiere decir que no adore nada, no, es que de pronto se empieza a adorar a sí mismo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hablando de que el ser humano cuando empieza a alejarse de Dios, dice, no le reconocieron como a Dios, sino que se envanecieron a sí mismos. O sea, el hombre en vez de adorar a Dios, terminó adorándose a sí mismo. Otros entonces no es que se adoren a sí mismos, otros adoran entonces el dinero. Y por eso el Señor decía, no podéis servir a Dios, dos señores, o a Dios o a las riquezas, ¿no? Porque terminamos adorando las riquezas. Otros terminan adorando, no sé, tantas cosas, ¿no? La fama, el poder. Otros terminan adorando personajes públicos, partidos políticos, equipos de fútbol, modas, bueno, tantas cosas que la gente termina adorando. ¿Por qué? Porque como el hombre fue hecho para adorar,
pues cuando Dios no ocupa ese lugar, ese primer lugar, pues yo reemplazo a Dios por otro ídolo, llámese dinero, llámese fama, llámese poder, llámese lo que sea, tantas cosas que pueden ocupar ese lugar de Dios. Por eso cuando yo adoro a Dios, estoy poniendo en orden mi vida, estoy encontrando cuál es ese propósito perfecto, ese sentido completo de Dios para mi vida. Y por eso el hombre necesita adorar a Dios. ¿Por qué? Porque fue creado para adorarle. Y en la medida que le adora, en la medida que pone a Dios en primer lugar, todas las demás cosas, ¿no? Toman su lugar, todas las demás cosas toman su propósito, todas las demás cosas encajan en ese orden perfecto de Dios. No es que haya un problema con el dinero o el oro o las piedras preciosas, no, sino que cuando yo adoro a Dios, todas las demás cosas, y obedezco a Dios, todas las demás cosas, el oro toma su lugar, las piedras preciosas toman su lugar, el trabajo toma su lugar, la comida toma su lugar, todas las cosas demás toman su lugar. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque Dios debe ser lo primero en la vida del hombre. Entonces, en primer lugar, el hombre tiene una razón de ser espiritual, el hombre fue creado para estar en esa comunión con Dios. Lo segundo es que Génesis 2:15, que ya habíamos leído hace un momento, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí hay otro propósito del hombre, y es un propósito laboral. Entonces el hombre es un ser espiritual, pero también es un ser laboral. Es más, es en ese laborar, es en ese trabajar que también el hombre encuentra su sentido de vida, su propósito de vida. Usted le pregunta a alguien y le dice, ¿usted quién es? Y dice, yo soy carpintero. ¿Qué significa eso? Que su trabajo también se vuelve en parte su identidad. El trabajo es más que un hacer, es más que un oficio, también es parte de nuestra identidad, de nuestra razón de ser o nuestra razón de vivir. Dios no creó seres para que sean unos vagos desocupados haciendo nada todo el día. Dios creó seres que en su trabajo también encuentran su realización, que también encuentran su propósito de vivir. Por eso el que es médico dice, ¿usted qué? Yo soy médico. Otros dicen, yo soy albañil, yo soy ama de casa, yo soy cocinero, yo soy no sé, de tantas profesiones, ¿no? Y esas profesiones nos dan valor, nos dan esa razón de ser, esa esencia, ¿no? Ahora, el tema cuando hablamos del hombre como ser laboral, es que debemos recordar que la palabra Adán, ¿no? El nombre Adán que realmente traduce como hombre, a veces en la Biblia, Adán viene de la palabra Adama en hebreo, que significa tierra. O sea, es un hombre que fue sacado de la tierra, o es una persona que es terrestre, ¿no? Porque fue tomado de la tierra. Pero también la tierra se le vuelve ese instrumento de productividad, o sea, el hombre la cuida, el hombre la labra, la trabaja, y la tierra le beneficia, ¿no? Esos recursos que ella necesita, que él necesita. Además, esa relación de autoridad y señorío, porque Dios no solamente pone la tierra para que la trabaje, sino pone al hombre para que le dé nombre a los animales, ¿no? Y en ese poner nombre ve uno esa autoridad, ese señorío del hombre. Entonces, como no había nadie que la cuidara, eso dicen los primeros versículos, y usted no los leímos aquí, empezamos desde el 7, pero usted lee los versos 5, 6, habla de que no había un hombre para que labrara ni cuidase, o sea, había una necesidad, la tierra necesitaba un hombre que la cuidara, y el hombre necesitaba una tierra que le proveyera ese beneficio mutuo, ¿no? Ahora, tenemos un problema con el tema laboral, porque yo sé que cuando yo digo que el hombre tiene un propósito laboral, de pronto alguien se va a escandalizar y decir, ¿cómo así? ¿Cómo así eso? Resulta que tenemos un personaje en la historia, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que se llamó Pitágoras, ¿no? Pitágoras es, tal vez todos lo recordamos por el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Por la matemática y la cosa, ¿no? Y cómo hallar el área de los triángulos, bueno, de todas las figuras geométricas. Sin embargo, Pitágoras no solo habló de matemáticas, él llevó esos principios a la vida misma, ¿no? Y él creó un concepto que ha hecho mucho daño en la historia, que es el concepto tripartito, o el ser humano como tripartito. Ahora, ¿cuál es el problema? Es una palabra que tal vez usted ha escuchado. ¿Qué tiene de malo el concepto de ser tripartito? Tal vez usted diría, pastor, pero la Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Yo no estoy en contra de esos aspectos o dimensiones de la vida del ser humano. El tema es que en este tripartito Pitágoras lo que hizo fue jerarquizar, colocando unas cosas más importantes que la otra. Entonces él lo que básicamente estaba diciendo es que en el ser humano lo importante era el alma, no era el cuerpo, y que el cuerpo era malo porque la materia era mala, y que el cuerpo era la cárcel del alma, y que la idea del ser humano era
maltratar su cuerpo para liberar su alma, ¿no? Y de ahí vemos muchas prácticas hindúes, ¿no? Que ellos tratan de despreciar su propio cuerpo para liberar el alma, ¿no? Entonces, por eso se la pasan todo el día ahí cruzados de piernas, ¿no? Y de manos diciendo hambre, y aguantando hambre todo el día. Porque para ellos hay que liberar el alma, ¿no? Y purificar el alma con la reencarnación y las cosas como eso. Ese no es un concepto bíblico, porque Dios todo lo hizo bueno. Yo le pregunto, ¿cuál fue el momento más espiritual que el hombre ha vivido antes de Cristo? El momento más espiritual. ¿No fue el de Adán y Eva? ¿No fue el del primer hombre? ¿No fue ese el momento más espiritual? Cuando ellos estaban en esa comunión íntima y perfecta con Dios. Y en este momento más espiritual, más profundo, más, por así decirlo, más pleno, ¿cuál fue el trabajo que Dios le dio al hombre? ¿Fue un trabajo de predicar, de cantar la alabanza, no sé, de recoger la ofrenda o algo así? No. El trabajo que Dios le da es un trabajo aparentemente laboral, lo que nosotros llamaríamos secular, trabajar con la tierra, ser el jardinero. Déjeme decirte algo, en Dios no hay lo secular y lo espiritual, todo es una sola cosa. El hombre no es tripartito, básicamente el hombre es un ser integral, compuesto no de tres partes, sino de tres dimensiones. Porque es más, en la Biblia, todo lo que sea separación, cuando yo separo, es muerte. Yo no sé si ustedes han recordado por ejemplo, lo que es muerte espiritual, ¿no? El apóstol Pablo nos decía en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida cuando estabas vosotros muertos. ¿Cómo así que yo estaba muerto? Y alguien diría, no, pastor, yo no estaba muerto, andaba era de parranda. Pues por eso, alejado de Dios. Entonces, ese muerto, ¿qué es espiritualmente? Tal vez físicamente no se note, pero ¿qué es muerte espiritual? Cuando mi cuerpo y mi alma están separados del espíritu, y esa separación me trae muerte. Y por eso decía, en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, y cuando venimos a Cristo recuperamos y nacemos esa nueva vida. Por eso el Señor le decía a Timoteo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu, o sea, nacer en esa vida que perdimos después del pecado de Adán y Eva. Y por eso uno no ve en la Biblia una separación, ves una integralidad. Por eso Pablo decía, todo vuestro ser, no decía una parte, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente. Es más, Pablo decía, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios, vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea, no es que haya una parte física y una parte espiritual. Ahora, esto tal vez usted lo tenga claro, pero a veces llevamos este mismo concepto equivocado a la vida misma, a la vida espiritual. Pablo hablaba, por ejemplo, de la fe muerta. ¿Qué significa eso de la fe muerta? Otra vez, una fe que separa una cosa de la otra, que eso es otro problema que tenemos a veces en la vida cristiana, ¿no? Que parecería que unos somos en la iglesia y otros somos en el trabajo. Eso se llama fe muerta. Es más, aquí queda más claro el tema de separación. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa eso? Una fe que por un lado es una cuando está en la iglesia y otra cuando está en el trabajo, eso es una fe muerta. Si usted es uno cuando está en la iglesia y otro cuando está jugando fútbol y allá no tiene dominio propio sino demonio propio, su fe es muy muerta, porque solo usted la embalsama tan bien que parece viva y está para el culto, pero una vez que termina el culto se le acaba. Sí, es una fe que resucita cada domingo. No, esa no es la fe que Dios quiere. Dios es un Dios integral y por eso Dios espera que nuestra vida sea integral, ¿no? Qué triste que la iglesia solo se reúne los domingos, porque es que la iglesia no es una iglesia de domingos. Dios no creó es más, el concepto mismo de culto es, no sé cuál es el propósito profundo. Ahora, no es que sea malo, Pablo decía no dejen de reunirse, de congregarse, pero el tema es que nos ha hecho ese dualismo, ¿no? Hay gente que los cristianos nos reunimos los domingos. No, lo importante no es ser cristiano el domingo, porque ser cristiano el domingo es muy fácil. El tema es ser cristiano el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, cada día de nuestra vida. Yo no sé cuánto han escuchado la frase que dice, por fin, hoy es viernes, ¿no? Y la gente como feliz que llegó el viernes. Es más, había esta imagen que decía, costó trabajo, pero por fin es viernes, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Como diciéndolo, yeah, ¿no? Lo logramos. Esa mentalidad viene de hace muchos años en la vida, ¿no? Y la representa mucho Alberto Beltrán con una canción que él compuso que se llama El Negrito del Batey, ¿no? Y yo no sé si usted la recuerda, tal vez usted la sabe y espero que no me ponga aquí a... no, mentiras. Pero dice la canción, ¿no? Que el trabajo lo hizo Dios
como castigo, dice en la canción. Es más, más adelante dice en el coro, dice tú si no es verdad, merengue es mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. ¿Cuál es la mentalidad detrás de esto, no? Que el trabajo es malo, que el trabajo es algo del castigo, y Dios no creó el trabajo como castigo. Todo lo contrario, cuando uno ve en Génesis 2, Dios creó al hombre para que labrara y guardase el Edén, o sea, el trabajo fue parte de la realización. El tema es que hemos visto el trabajo o como castigo, ¿sí? O que lo hemos visto como una manera de conseguir dinero. Y el problema del dinero es que ha dañado el concepto más profundo del trabajo, porque creemos que el fin último del trabajo es el dinero. Y yo te digo algo, ¿cuál es el sueño de muchos jóvenes hoy en día, no? Y por lo cual estudian. Hay mucha gente que no estudia una carrera porque le gusta o porque siente que ese es su llamado, sino porque es lo que más da plata. Es más, cuando lo ven estudiando una carrera dice, uy, pero eso no da plata. ¿Por qué? Porque creemos que el propósito último del trabajo es el dinero. Y eso le ha hecho un daño tan terrible al trabajo, porque entonces la gente cuando no tiene plata, entonces no trabaja. Y entonces está como el médico que le dice al colega, le dice, uy, tuvimos que operar el de la camilla 7. ¿Sí? ¿Y qué tenía? Le pregunta el colega. Dijo, pues lo que tenía era plata. Oiga, de verdad. ¿Y qué le sacó? Dijo, pues le saqué 15 millones. Porque esa es la vida, tristemente. Hoy en día, si tienes dinero, te atienden. Si no tienes dinero, no te atienden. Como que están pensando más en cuánto voy a ganar que lo que voy a hacer. Y por eso el sueño de muchos jóvenes hoy en día es lograr un trabajo en el cual yo no haga nada y gane mucho. Ese es el sueño. Y esa es por así decirlo, la fantasía y la utopía de las drogas, ¿no? Lograr tener de la noche a la mañana tanto dinero sin tener que esforzarme. ¿Por qué? Porque este concepto no es un concepto bíblico. Cuando uno mira en la palabra de Dios qué es el trabajo es básicamente mi vocación, mi servicio a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un buen cocinero o buen cocinera, ese don te lo dio Dios. Dios no solamente repartió dones espirituales, también repartió dones de toda clase. El que canta, el que sabe no sé, manejar, el que sabe cocinar, el que sabe coser, el que sabe hacer diseños arquitectónicos, el que sabe medicina. Esa habilidad que tienes fue una habilidad que Dios te la dio. Dios te dio la capacidad de desarrollar esa habilidad. Y qué bueno entender que esa habilidad, como es un don de Dios, Dios me va a pedir cuentas por ella. ¿Recuerdan cuando en la parábola de los talentos, que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, 1 talento? Son talentos que Dios nos da. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con esos talentos? ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo estoy aprovechando los talentos? ¿Cómo estoy desarrollando el propósito de Dios a través de esos talentos? Y por eso es importantísimo, no solamente lo que yo haga, sino cómo lo hago. El apóstol Pablo decía, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Por eso el trabajo debe ser mi vocación para Dios. Y tal vez habrían más elementos, pero no quiero ahondar aquí en el tema, es para de pronto otra conferencia, porque también es mi instrumento de adoración a Dios. ¿Sabes? Qué bueno que usted entienda que el dinero solamente es añadidura, pero no es la razón de ser principal. La otra vez había una señora que me acercó y me decía, pastor, estoy muy triste porque en la casa todos son unos desagradecidos, yo me mato cocinando, preparándoles y eso, mejor dicho, lo único que me dejan después de cada comida es la loza para lavar y ni quieras gracias, sino son mamá porque salen correr, ni quieran dicen bendición, sino son porque pasaron a mil y dejaron todo, ya no tuve tiempo y chao, y entonces vuelve a empezar y hágale. Y entonces se sentía así como un poco frustrada, decía, todo lo que yo trabajo y para qué, para loza vacía, loza sucia nomás y platos vacíos. Y entonces le decía que, ¿por qué no miraba el trabajo de esta otra manera? Como tu manera de servir a Dios y adorar a Dios. Porque si trabajas solo para tus hijos, para lo que te puedan pagar o para tu esposo, tal vez sea una vida muy triste. Pero si tú lo haces como para el Señor, ya la cosa cambia y tiene sentido. Y entonces ella mandó a hacer un letrero en su cocina que decía algo muy lindo. Decía, aquí adoro a Dios 3 veces al día. Qué lindo eso. Qué bueno que usted en su lugar de trabajo diga, yo aquí no estoy trabajando, aquí yo estoy sirviendo a Dios a través de mi trabajo, aquí yo estoy adorando a Dios a través de mi trabajo. Yo no estoy aquí prestando una asesoría jurídica, no estoy aquí sirviendo a Dios a través de esta vocación que yo tengo como asesor jurídico. Qué bueno que tuviéramos una otra mentalidad, qué bueno un cristiano no de partes, ¿no? Porque ¿cuál es el problema, no? Recuerden que todo lo que sea fe sin obras, separada, pues está muerta. Y ese concepto
hace que, ¿qué es entonces fe viva según el apóstol Pablo? Pues fe, o Santiago, perdón, fe viva es una fe que involucra las 24 horas del día. ¿Y qué es una fe muerta? Pues la fe religiosa, la fe que solamente soy cristiano cuando estoy en la iglesia. Por eso la invitación del Señor es que no tengamos este dualismo entre lo espiritual y lo natural. Y que uno diga, no, es que lo espiritual es la alabanza, es predicar en la iglesia, es cantar, es la reflexión teológica, ¿no? Y que lo secular o natural sea las obras, el trabajo. Es más, en una época se pensó que hasta estudiar era malo, que usted para qué iba a la universidad, que eso era malo, que eso para qué si ya nos vamos, que eso es dedicarle a lo material. Cuando del Señor es la tierra y su plenitud, todo es del Señor. No hay una parte que no sea de Dios. Dios es un Dios de todo. Por eso el propósito de Dios no es que yo separe trabajos espirituales y trabajos seculares. No, todos los trabajos deben ser espirituales. Dios está llamando a trabajadores de tiempo completo. Dios está llamando a que no separemos. Que así como es llamado por Dios el predicador, también es llamado por Dios el carpintero, el artista, el docente, el médico, el albañil, el ingeniero. Todos son llamados a servir al Señor. Todos son llamados a que a través de su trabajo, a través de lo que hagan, como decía el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Es más, este versículo en otra versión dice de una manera muy interesante, ¿no? Dice, cuando hagan cualquier trabajo, Colosenses 3:23, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Qué interesante eso. Entonces, el ser humano, en primer lugar, es un ser espiritual, creado para estar en relación con Dios. Pero en segundo lugar, el ser humano también es un ser laboral. Y en su trabajo está su realización, pero en su trabajo también está su servicio a Dios, su vocación y su instrumento de adoración a Dios. Ahora, en tercer lugar, el ser humano también fue creado con un propósito social. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. El ser humano es un ser gregario, fuimos creados para estar en comunidad, en comunidad. Ahora, usted diría, pastor, pero este pasaje se refiere a las parejas. Sí, yo sé, el tema de parejas es otra predicación, otra charla, pero miremos desde el punto de vista de sentido del propósito, ¿no? ¿Recuerdan cuando Dios habló, o el Señor Jesús habló acerca de la iglesia? ¿Cuál fue el propósito de la iglesia, no? Otra vez, Jesucristo vino para reconciliarnos, para encontrar ese propósito original. Pero una de las cosas que el Señor mandó a la iglesia, de las cuales oró por la iglesia, dice, para que fueran uno. Qué interesante. Así como el Señor dijo del hombre y la mujer, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne, serán uno. Y eso es la invitación de Dios a la iglesia como comunidad, a que podamos ser uno, porque es en la unidad, es en la armonía. Dice la Biblia, allí envía Dios bendición y vida eterna, dice el Salmo 133, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, en unidad. Qué importante es entender que sí, no hay uniformidad, no somos iguales, todos somos diferentes, pero cada uno nos necesitamos, porque necesitamos el uno del otro. Tal vez no sean iguales a mí, y esa es la bendición, esa es la ventaja. El apóstol Pablo decía, como poniendo una analogía, decía, eso es como si la oreja le dijera a la boca, no te necesito porque no eres como yo. Y resulta que son tan necesarias. Cada parte del cuerpo es necesaria, por eso somos el cuerpo de Cristo, porque aunque somos diferentes, cada uno ocupa una función, cada uno ocupa una parte, y ninguna puede decir yo no la necesito. Todos somos iguales de importantes. Y por eso uno ve en esta primera relación social, en la pareja, una relación social donde hay igualdad, donde hay ese concepto de necesidad, ¿no? No es bueno que estés solo, pero también ese concepto de igualdad, cuando el hombre ve a la mujer, le dice, he aquí tú eres varona, ¿no? Porque el varón le dice, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. La palabra varona suena feo en español, pero en hebreo es básicamente, yo soy Ish, tú eres mi Isha, o sea, tú eres como yo. Le comparte su nombre, le comparte su esencia, diciéndole, los dos somos iguales. Y eso es lo importante, entender que por más que mi hermano sea diferente, es igual a mí, es coheredero de la gracia de Dios, de la gracia de la vida. Y qué importante entender que yo lo necesito, que Él es tan valioso para mí, es tan valioso tener esa comunión perfecta con Él, esa armonía perfecta. Mire, se cuenta la historia de una nariz, así como cuando las narices hablan, una nariz que estaba muy furiosa porque le parecía el colmo que cómo es que si ella funcionaba bien, ¿y cuál era su función? Respirar,
llevar aire a los pulmones y oler, identificar olores, ¿sí? Para saber cuándo ya está el almuerzo, cuándo, o algo desagradable y poder rechazarlo. Entonces ella decía, ¿cómo es que si yo estoy haciendo mi tarea correctamente, tengo que soportar la carga de otro órgano del cuerpo, digo, que no doy nombre, dijo la nariz, pero está encima mío, que son los ojos, ¿sí? Y ese órgano del cuerpo que no hace su tarea perfectamente, ¿cómo es posible? Que tengo que cargar un instrumento, las gafas, para algo que no es para mí, sino es para los ojos. Y fuera de eso, ¿a quién le quedan las marcas? ¿En dónde quedan las marcas de las gafas? ¿Dónde quedan? En la nariz. Digo, ¿por qué yo tengo que cargar las marcas si yo estoy haciendo las cosas bien? Que miren a ver los ojos cómo se cargan sus propias gafas, que su ineptitud, que su incapacidad, que mirar cómo la resuelven. Y entonces la nariz estaba muy furiosa, tan furiosa que empezó a transpirar, a sudar, hasta que como pudo hizo que las gafas se cayeran. Y entonces una vez que logró botar las gafas, dijo, yes, lo logré, sí, ese era el propósito, eso era lo que yo quería, claro, esa es la idea, ahora que ellas miren a ver cómo se defienden. Y estaba tan feliz celebrando, sin embargo se olvidó que el tipo era muy, pero muy cegatón. Y resulta que el tipo se tropezó y se fue a tierra, y adivine qué parte del cuerpo se rompió, la nariz. Déjeme decirte algo, todos somos necesarios. Tal vez tú digas, pastor, yo a esos hermanos no los necesito. Claro que los necesitamos, porque somos iguales de valiosos. Y tal vez debemos entender que son el complemento perfecto, que lo que yo no soy, lo son ellos, lo que ellos no son, lo soy yo, que estamos aquí para ser ese cuerpo de Cristo. Y por eso, cuando uno entiende eso, que la vida humana es una vida compartida, que la vida humana es una vida social. Por eso en la medida que somos sociedad somos mejor personas. Una persona que no habla con nadie, que vivió toda la vida por allá solo, es una social. No es mejor persona, es una persona que va a tener problemas en la vida. ¿Por qué? Porque uno en la vida tiene que aprender a compartir y porque nuestra identidad se forja a través del compartir. Mire, es tan así que uno para nacer no depende de uno solo. El ser humano es uno de los seres humanos más, o de los seres creados por Dios, más necesitado de otras personas. ¿Cuánto necesita a un niño para sobrevivir solito, por su propia cuenta? Tienen que pasar algunos años, a diferencia de los animales, que los animalitos nacieron y a los pocos días, meses ya pueden sobrevivir solitos. El ser humano no, necesita una mamá, necesita un papá, necesita que lo cuiden, necesita que lo carguen, necesita que lo lleven. O sea, perdón, el ser humano necesita de otros, Dios lo creó así, porque somos un ser que en ese ser integral, el hombre es un ser espiritual, laboral y social. Qué bueno que entendamos estos tres principios. Fuimos creados para tener una relación con Dios, fuimos creados para tener una relación con nuestro trabajo, nuestro entorno, y fuimos creados para tener una relación con nuestro hermano. Qué bueno que entendamos esos tres propósitos. Digámosle, Señor, ayúdame a tener una buena relación contigo. Ayúdame, Señor, a servirte a ti a través de mi trabajo y ayúdame a estar en unidad con mis hermanos. Muchas gracias por esta clase, es capítulo 2. Yo sé que hay muchos detalles que no alcanzamos a mirar, pero espero que ustedes sigan estudiando, sigan profundizando. Aquí uno puede sacar temas de pareja. No quise hablar del tema de pareja porque es un tema profundo y aparte y muy interesante. Sin embargo, quiero invitarles para que no se cansen de estudiar, de profundizar en la palabra del Señor. La próxima clase es muy, pero muy interesante porque tiene que ver con el tema del pecado, de la caída, y ahí tal vez habrán muchas preguntas, el tema de la serpiente, la tentación y bueno, las consecuencias. Y vamos a hablar cómo el pecado afecta estas tres áreas, nuestra vida espiritual, nuestra vida laboral y nuestra vida social. Así que por favor no se lo pierdan. El capítulo 3 vamos a hacerlo en 2 o 3 conferencias porque hay mucho tema que estudiar, que analizar, pero el capítulo 2 sí lo hicimos solo en una porque creo que esto es una de las cosas más importantes del capítulo 2 para estudiar. Dios les bendiga, un abrazo de Bucaramanga. Está con ustedes el pastor Obed. De verdad ha sido para mí un cariño y un gozo poder enseñarles, poder llegar hasta ustedes a través de estos videos en YouTube que son... Espero que llenen los libros, por favor. Recuerden que el libro de la Torá es un libro muy gordo. Aquí no vamos a ver lo que está en el libro. Se supone que tienen que ver el libro porque el libro trae mucho contenido que el hecho de llenarlo, estudiarlo ya les va a hacer que aprendan muchísimo. Yo espero que si es posible para la otra semana ya lo tengan lleno para que puedan presentarlo y con eso ir pasando esta materia porque ya se acercan unas nuevas materias para dar. Dios les bendiga, un abrazo muy grande, Dios les guarde y espero que el Señor siempre les fortalezca, les ilumine y que podamos no solamente conocer la palabra, sino vivirla. Amén.